Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a ver la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5 del versículo 12. Voy a leer largamente. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve. Le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hasta el versículo 26 he leído. La verdad que Dios estaba diciendo: mi pensamiento es totalmente diferente que suyos. Porque el pensamiento del ser humano, ¿de dónde viene? ¿Sabe qué? Por medio de educación del mundo. En el mundo enseña a los hombres desde kinder y primaria, secundaria, a la universidad. Ninguna escuela enseña que ustedes ya tienen que robar, insultar, matar, estafar. Creo que ninguna escuela privada o pública está enseñando esas cosas, maldades. Pero ¿cómo actúa desde los niños? Hoy en día, ¿no? En Corea del Sur hay problema, es que menos que 14 años, por la ley, no puede juzgar. Por esa razón, antes de llegar 14 años, como desde 12, 13, 14, no sé muy bien, incluye 14 por ahí, ellos se roban y también hacen gran daño y haciendo grandes cosas y pegando a su amigo y luego ya sacando dinero, etc. Porque ellos saben que por la ley ya no puede juzgarlo. Aprovecha. Significa que ser humano no aprendió desde sus padres para hacer daño, para vivir con el pecado. Pero de fondo de su corazón sale maldades. Por ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben fruta manga o mango. Cuando inmaduro de mango, si quisiera comer, poco difícil de comer. ¿Es cierto? Solamente duro, e incluye ácido. Pero cuando yo fui a Costa Rica come y como mango verde. ¿Cómo come? Mango verde y pica y sacando de cáscara y luego picando poco y luego echando limón y luego come. Al principio yo no quería intentar comer, ¿no? Porque solamente a mí me gusta de mango dulce. Porque probaba bastante en Paraguay y por eso, ¿no? Quería probar. Pero a menudo me ofreció, ¿no? Mango verde. Pero la verdad que mango dulce de Costa Rica es mejor mango del mundo. No es mi palabra, ¿no? Es decir que Pastor Uxupa cuando visitó a Costa Rica, él probó. Así dijo. Aunque hay otros países también, Perú,
Brasil, Paraguay también hay mucho mango dulce. Por eso, ¿no? Desde el principio, en la semilla de mango, tiene característica que produzca ácido, dulce, etc. Todo está incluido dentro de la semilla. Solamente necesita sembrar en la semilla, en la tierra. En aquel entonces se brota y crece árbol y da rama, dando frutas. Es normal. Comparando de ser humano, ningún ser humano había nacido como si fuera la semilla buena. Es como si fuera, ¿no? Y las víboras. Las víboras, desde cría, ya tiene veneno, poco a poco ya está produciendo de su cuerpo. La mayoría de víbora va a dar huevo. ¿Es cierto? Huevo, dando huevo. Y pasando tiempo, por su madre empolla y luego va a salir crías, ¿no? Como víboras de huevo. Pero hay una característica de víbora en Corea del Sur, se llama salmosa. Salmosa es nombre, es ubicada serpiente. Salmosa, de primero sal es matando y asesinando. Mo es madre. ¿Qué significa? Hay una especie de víbora que produce en Corea del Sur y mata a su madre desde vientre y luego sale de cría. La verdad que los científicos dicen que no mata a su madre, ¿no? Sino que este víbora forma y dentro de vientre va a salir crías. Y algunas veces muere su madre, ¿no? Por causa de eso, y decía que crías matan a su madre. Así decía. Pero la verdad que no matan. Algunos ya vive su madre. Entonces, imagínense, ¿no? Saliendo de vientre de su madre como víbora pequeña, pero todo peligroso, venenosos. Ser humano, aparentemente todo bueno. Cuando nace niño, bebe, todo bueno. Por eso nosotros llamamos todo angelito, ¿no? Angélica, ángela, ángel y ángel, angelito, todo buen nombre está poniendo. Angelito, angelica, ángela y ángel, y todo está poniendo bueno. Pero mientras tanto que va a crecer, poco a poco va a demostrando su característica, que dentro de su corazón tiene gran problema. Por eso, las personas estaban investigando por qué la gente convierte como malditos. ¿Por el ambiente o por sí mismo? Hay teoría, ¿no? Alguna persona dice que desde nacimiento. Otro decía que por la situación. Pero bíblicamente no se enseña. El pecado entró en el mundo por un hombre, luego los hombres cometieron. Y luego llegó la muerte, así pasó a todos los hombres del mundo.
Significa que todos los hombres del mundo convirtieron en Adán como malditos. Porque en Adán ya llegó el juicio. Cuando él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya llegó el juicio de Dios. Significa que el ser humano no hay justo ni aun uno. Por esa razón, convirtieron como esclavo de Satanás, como forma de diablo. Por eso, la gente quiere ser bueno. ¿Por qué? Siendo bueno, no es necesario procurar de ser bueno, como Jesucristo. Jesucristo nunca había intentado ser bueno. ¿Por qué? Desde el principio Él no tenía pecado. Por eso Él solamente vivía. Así nomás, hasta morir vivía sin pecado. Pero el ser humano, teniendo mucho pecado, por eso quiere ser buena persona, quiere ayudar, quiere mostrar su buena obra, quiere ayudar a la gente, cumpliendo mandamientos para ser bueno. ¿Por qué? No es bueno. Siendo malo, por eso quiere ser bueno. Por ejemplo, ¿no? Ya, alguna persona está esforzando para aprender el coreano, ¿no? A veces ya estoy enseñando coreano, pero observando, ¿por qué ellos quieren aprender coreano? Desde punto cero, por favor, enséñeme. Desde punto cero, estoy enseñando, pero les cuesta muchísimo, ¿no? Porque no es coreano. Sí, ahora está siendo como coreano, ya como si fuera coreano, hablando coreano. ¿Para qué es necesario hablar, decir que yo quiero aprender coreano desde punto cero? No, solamente puede vivir nomás, no es necesario pagar, aprender, no, solamente puede vivir libremente. Lo mismo, siendo malo, quiere ser bueno. ¿Qué significa? No es bueno. Eso es. Sí, ahora ya tanto quiere estudiar. Entonces, ¿qué significa? Todavía aún no sabe muchas cosas. ¿Es cierto? Ya, entonces, un día Jesucristo estaba ya caminando, encontró un hombre, ¿cómo se llama? Leproso. Imagínense, ¿no? Leproso es un hombre que fue maldecido, pudriéndose de sus cuerpos, desapareciendo de nariz. Realmente yo había visto, ¿no? De nariz de leproso. No hay como tipo alto, ¿no? ¿Cómo se dice? Nariz. Aunque mi nariz es no tanto alto, ¿no? Pero debería tener, aunque no tanto bueno, pero tiene que tenerlo así. Pero si no hay, entonces solamente se ve hueco. Y luego, labios, ¿no? Ya es necesario cubrir dientes. Pero si no hay, continúan no tanto bueno. Significa que ya leproso ya no tanto está teniendo buena situación de vivir. Pero tal persona, escuchando la noticia de Jesucristo, en su corazón se levantó un deseo de encontrar Salvador. Sí, Señor, ¿quiere sanarme? Se puede sanarme. Significa que en su corazón del leproso tanto quiere ser sano, ¿es cierto o no? Pero él quería saber que Jesucristo también tiene el deseo de sanar
su enfermedad o no. Él tenía mucha curiosidad. Por fin preguntó. Jesucristo le respondió, sí, yo quiero. En aquel entonces, ya como negativo por tener la enfermedad, por tener positivo, que tenía capacidad de curarlo. Se encuentra, ya sale sanidad. Nosotros también, mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, muchas veces tenemos enfermedad. Muchas veces ya siendo como enfermos. En aquel entonces nosotros tenemos que preguntar a Jesucristo, Señor, ¿quiere curarme? Siempre Jesucristo va a decir, sí, yo quiero que sea sano. Porque de la boca de Jesucristo sale solamente positivo. No se olviden esa palabra. Jesucristo siempre quiere decir sobre cosa positiva. Sí, yo quiero. Y luego este leproso fue sanado. Un día Jesucristo estaba predicando en una casa. Estaba lleno de gente, incluye los fariseos y también doctores de la ley, maestros de la ley. Estaba lleno de gente, ¿no? Pero entre 4 amigos se encontraron a su amigo que era paralítico. Ya, ¿quién es paralítico? El que no puede levantarse, tampoco puede caminar. Y hablando, poco difícil de hablar. Ya, entre 4 amigos tenían un deseo de mostrar a su amigo ante Jesucristo. ¿Por qué? Ellos creían que Jesucristo iba a sanarlo, iba a curarlo, llevando a él con el lecho, ya puede llevar este paralítico que está acostado, pero al ingresar en la casa no pudieron. ¿Por qué? Toda la gente estaba pegado, bien pegado. Normalmente la gente cuando se encuentra a su límite, dificultad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, ¿no? Parece que Dios nos permita hasta acá nomás. Y luego los amigos, ¿cómo van a funcionar? ¿No? ¿Dejando allá? No. Creo que va a retornar a su casa dejando, disculpe, amigo, descanse, cuídese bien, ya, me voy. Pero entre los amigos tenían diferente corazón. Aunque encontramos dificultad, ya no hay problema, vamos a buscar la manera. Arriba. ¿Cómo? No, vamos a subir arriba. Vamos a sacar techo y vamos a meter. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, y afuera de portón, alguien puede decir, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Auxilio! En aquel entonces toda la gente va a salir y luego entre 4, ¡vamos, entra! ¡Pi! Para encontrar a Jesucristo, ¿no? Se puede. Pero en esa época creo que no funciona fuego, venga, no. Subieron. Ya empezó a sacar techos. Ya, pam. Imagínense, ¿no? Para meter el lecho y tamaño más o menos 180 centímetros, ¿no? Y ancho como 50. Para sacar este tamaño de hueco, ya creo que iba a caer pajas, algo, suciedad. Creo que Jesucristo, mientras tanto que ellos estaban haciendo, él miraba. ¿Qué está haciendo? Mirando, descendía un hombre por 4 cuerdas y llegando hacia Jesucristo, ¿no? Frente de Jesucristo. Al bajar ese hombre, creo que este hombre tenía vergüenza y miedo, los dos. Creo que sí, ¿no? Porque, ¿cómo puede decir, yo soy feliz, yo soy feliz?
no está interrumpiendo de la predicación de Jesucristo, ¿es cierto o no? Por eso él iba a pensar, iba a exhortar o iba a rechazar o iba a pegar. No sabía, ¿no? Creo que Jesucristo podía ver los ojos de paralítico. Y luego le dijo: hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínense, ¿no? La gente no es necesario recibir perdón de los pecados, porque él se necesita ser curado de su enfermedad. Eso es el deseo de ser humano. Pero para Jesucristo, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es principal? Lo más importante para Jesucristo, para salvar su alma. Porque la salvación viene por perdón de los pecados. Por eso Jesucristo le dijo: hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra penetró en el corazón de este paralítico. ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? No sé, pero usted me dice que mis pecados fueron perdonados, ¿todo? ¿No tengo pecado? Amén. Absorbió y creyó. Jesucristo podía darse cuenta que él aceptó esta palabra. Maravilloso es. Hoy en día, mucha gente estaban murmurando. ¿Cómo la gente puede ser justo? ¿Cómo la gente puede recibir la salvación? ¿Cómo la gente puede ser justificado? ¿Por qué? En su mente siempre se queda: yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Lo mismo, ninguna diferencia hay. En la época de Jesucristo hay mucha gente que estaban pensando: nosotros somos pecadores. ¿Por qué? No podemos cumplir el mandamiento por eso hasta morir somos pecadores. Pero de repente llegó una palabra: hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra fuertemente le chocó contra los que estaban escuchando. Pero únicamente el paralítico absorbió. Amén. Ya. Yo no tengo pecado. Empezó a funcionar la palabra de Jesucristo en su corazón. Y mucha gente murmuraba, ¿no? ¿Cómo puede decir que te son perdonados? Blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Ellos no sabían que Jesucristo era hijo de Dios, siendo Dios. Jesucristo tenía autoridad para perdonar de sus pecados. Jesucristo no solamente iba a perdonar a este paralítico, sino también ¿a quién? A todos los que estaban escuchando. Pero Jesucristo únicamente podía perdonar ¿a quién? A un hombre paralítico. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando él se levantó y luego agarrando en su lecho y luego anduvo, en aquel entonces la gente, ¿cómo decía? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no podía decir gloria a Dios cuando salió de la boca de Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? No podía darse cuenta. ¿Cuál es lo más grande? ¿Cuál es lo más importante? Lo que sea curado y lo que sea perdonado. Ser humano, para ser curado, es más importante que lo que recibe el perdón de los pecados. Pero para Dios, número uno, recibiendo el perdón de los pecados, recibiendo la salvación. En este siglo, si alguien puede obtener la fe que Dios le perdonó todo completo, ya tiene que glorificar a Dios. ¿Por qué? Ya está siendo hijo de Dios, siendo justo, renacido, ya puede caminar, entrar en el reino de Dios cuando muera. Por esa razón nosotros podemos decir que Dios tanto quiere bendecir
a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Aparentemente esta palabra, ya hace tiempo había escrito, pero lo mismo en este momento entre nosotros. Si alguien puede recibir, aceptar la palabra de Dios, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, también Él hizo la redención eterna por su sangre, ya podrá ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros hemos aprendido que Jesucristo le dijo a paralítico: tus pecados te son perdonados. Esta palabra no solamente dijo a él, sino también Jesucristo nos habla que nuestros pecados fueron perdonados. Amén, Señor, porque Jesucristo hizo la redención eterna, por su sangre limpió todos nuestros pecados. También Dios nos dio la promesa, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y luego dice que no hay más ofrenda para el pecado, porque ya Jesucristo había limpiado todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. Y bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que en sus corazones reine el Espíritu Santo del Señor, que predique el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas.
Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar el estudio. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5, del versículo 27. Hasta último voy a leer. Así dice, San Lucas capítulo 5 del versículo 27. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está en ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno de beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. En el capítulo 5 de San Lucas está hablando sobre pecadores. Por ejemplo, ¿no? Acá sale un hombre muy famoso, Pedro. Pedro estaba siendo como pescador. Pero un día Jesucristo visitó a su barco y les enseñó la palabra de Dios. Y luego cambió el corazón de Pedro. Jesucristo le mandó, Pedro, boga adentro y pescar. En aquel entonces, Pedro, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba muy afligido, quebrantado, porque toda la noche él estaba esforzando para pescar, pero no pescó nada. Por esa razón ya él quería dejar trabajo y luego, limpiando la red, quería regresar a su casa. Creo que él pensaba que llegó mala suerte, ¿no?, en aquella noche. Pero después de escuchar la predicación de Jesucristo, él ya tenía diferente corazón.
Por eso aceptó la palabra de Jesucristo, intentó llegar adentro y simplemente él echó la red hacia mar. Pero ya podía pescar mucha cantidad de peces. Y luego él estaba arrodillándose ante Jesucristo. Él confesó que, Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Así estaba diciendo. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es que, siendo como una criatura, la que fue criada por Dios, ya no conoce. Mientras tanto que vive en este mundo, no conoce al Creador, tampoco confiaba en el Creador. Por esa razón, ¿no? Por sí mismo, siendo como dueño de su vida, aunque no tenía autoridad, pero por sí mismo estaba dominando su vida. Quería hacer lo que quería. Pero un día él podía descubrir algo que estaba haciendo como pecador. ¿Cuál es? Andaba sin el amo. Anduvo sin la voluntad del Señor. En nuestra vida también, ¿no? Cuando nosotros andamos por nuestro querer, por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad solamente, eso es pecados. Pues después de recibir la salvación en nuestro corazón, sí o sí tiene que tener gran confianza en la palabra del Señor, confiando en la palabra del Señor, viviendo por la fe y practicando por la fe. Es muy importante. Porque ser humano, durante muchos años, vivían sin Dios, sin la guía de Dios. Pero uno que podía confesar exactamente su origen, que era pecador, tal persona fácilmente podía aceptar la palabra del Señor. Por eso, como dijo, cuando por todos los siervos del Señor fácilmente pueden convertir sus vidas. ¿Por qué? Puede convertir como siervo del Señor. Anteriormente vivía como si fuera dueño de su vida, como por sí mismo siendo amo. Pero cuando uno que sea como convertido de siervo, en aquel entonces ya puede reconocer que yo no tengo que vivir según mi manera, solamente yo tengo que seguir por la guía de mi Señor. Entonces, entre nosotros también, después de recibir la salvación, si una persona puede vivir por la guía de siervo de Dios, por la guía de la iglesia, por la guía de la palabra de Dios, fácilmente va a ser cambiado de sus vidas. También puede ser benditos. Pero si quisiera vivir según su manera, según su deseo, ya se apartará de Dios. Además, acá sale una persona más, se llama Leví. Leví es un apodo como nombre de Mateo. Por eso, ¿no? Y entre los libros como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, solamente 2 libros, San Mateo y San Juan, fueron escritos por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12, pero una persona como Judas Iscariote vendió a Jesucristo para ganar plata de
como 30 platas y luego se suicidó, perdiendo su posición. Y luego, quedándose como 12 discípulos, entre 11 discípulos, quedándose 11. Entonces, ¿quién podía escribir en el libro de la Biblia? Solamente 2 personas. Uno es Mateo, otro es Juan. También me olvidé. Una persona más, Pedro. Entonces, entre 3 personas, no muchas personas podían escribir el libro. Entonces, comparando de otras personas, este hombre Leví, siendo como Mateo, era diferente. Porque Mateo ya estaba siendo como publicano. En esa época, como siendo publicano, era como malo. Porque era como en la época de colonización de Roma, siendo como esclavos entre los judíos. Pero publicano, ¿no?, siendo judío, y quería sacar impuestos más justo que más alto que justo. Por esa razón, entre los judíos odiaban a los publicanos. Entonces, cada día, y este hombre Leví tenía que pelear contra los judíos. Porque los judíos, cuando miraban a los publicanos que se acercaban, creo que insultaban, escupían. Además, entre los publicanos también tenían gran derecho para sacar dinero, ¿no? Y trataba fuertemente. Alguna persona, si no paga por moneda, entonces creo que iba a llevar cosas. Si hay silla, lleva silla. Si hay mesa, también lleva mesa. Creo que hasta platos. Entonces, por esa razón, ya entre los judíos odiaban bastante a los publicanos. Como se trataban como si fueran los animales, insultaban. Creo que en el corazón de Mateo, Leví estaba sintiendo muy afligidos, ¿es cierto? Aunque él no quería ser como publicano, pero para vivir, sobrevivir ya se necesita trabajar fuertemente. Transformando como malo, no hay problema, ¿no? Así tenía que seguir. Pero un día Jesucristo estaba caminando frente de Leví. ¿Y cómo estaba encontrando? Vamos a ver. El versículo 27, ¿cómo dice? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, ¿quién puede accionar por una palabra? Como dice que sígueme. Y luego alguien se levanta y va a seguir. Hoy en día, en este siglo, ¿no? Yo necesito usar su vida. Ya, sígueme. Creo que nadie quisiera seguir, ¿no? Aunque uno que dice que yo recibí la salvación, soy justo, santo, perfecto, ya, está bien.
Por eso Dios quiere usar su vida como evangelista. Déjelo todo lo que tiene. Ya tiene que aprender la palabra de Dios. ¿Quién puede decir que amén? Según mi caso, no sé muy bien. Yo no tenía mucha plata cuando yo recibí la salvación. Creo que $1,000 por ahí yo tenía. También un moto, bicicleta y cámara. Creo que 3 cosas nada más. Pero después de recibir la salvación, pasando poco día, Pastor Uxubá me invitó. Me dijo que, hermano Kim, espero que viva por el Evangelio, viviendo en África o Sudamérica. Porque no hay mucha gente que está predicando el Evangelio. Predique. En esta palabra, impactó en mi corazón. Ya por esa palabra yo podía pensar profundamente. ¿Quién me salvó? Nuestro Dios. ¿Quién me perdonó? Nuestro Dios. Entonces, ¿quién está diciendo? Pastor Oxupa. Entonces, a través de Pastor Oxupa, Dios me habla. Así yo podía interpretar. Entonces yo tengo que vivir fuera de Corea del Sur. Siendo joven, que tenía 25 años, hace 30 años. Siendo joven, yo pensaba profundamente, está bien, si Dios quiere usar mi vida, yo voy a vivir por el Evangelio. No tenía nada de manera, ni capacidad, tampoco tenía pasaporte. Solamente, acepté simplemente la palabra de Pastor Uxupa. Pero Dios abrió camino. Pasando 4 meses, ya llegó la convocatoria de seminarista de escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. Yo quería ingresar, pero ya se terminó como de periodo de convocatoria, porque Pastor Uxupa ya viajó a Estados Unidos. Yo tenía mucha preocupación porque estaba ausente mi pastor. ¿Cómo yo hago? Por eso, cuando regresó a la iglesia de Corea del Sur, Pastor Uxupa de Estados Unidos, en aquel entonces yo le dije a mi tía, directamente yo no podía llamar por teléfono a él, solamente yo comuniqué con mi tía. Tía mía, yo quiero ingresar al seminario. ¿Qué hago? Porque yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser como misionero. Ella me exhortó, porque siendo y como hermana de la iglesia, me exhortó, dijo que cualquiera persona puede ingresar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no. Como tú, no. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Entonces, ¿cómo puede entrar al seminario? Todos los jóvenes, cuando reciben la salvación, va a tener este sentido. Pero no lleva mucho tiempo. Porque este sentido es como temporal. Tempranamente ardiendo como si fuera fiebre, Déjelo eso, solamente trabaje en mi tienda. Esa palabra me chocó fuertemente. No, yo no quiero trabajar, tampoco tengo interés de ganar. No, quiero entrar en la escuela de teología. Y después de comer, mi tía le llamó por teléfono antes de llegar a la iglesia el día del domingo.
pastor, acá está un sobrino que está teniendo enfermedad, fiebre, porque ya quiere entrar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no es justo. ¿Qué le parece, pastor? Pastor Ursúa dijo que no hay problema. Después de terminar culto voy a tener entrevista. Ya participando culto y al terminar de culto me invitó a su casa, pastor, y comunicó. Exactamente. Y luego ya él oró al Señor conmigo, ¿no? Y dentro de la oración ya está incluido todo. Señor, espero que le bendiga, hermano Juan Kim, que aprenda la palabra de Dios en el seminario, que viva por el Evangelio, le cuide, le bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Así oró. Es todo ya aprobado. Y luego ya creo que ofrendé mi motobicicleta a la iglesia. Y también ya todo lo que yo tenía como cassette o algo, cámara, y entregué a mi familia. Luego, mano vacío, ya yo ingresé en el seminario. Desde aquel tiempo estaba practicando para vivir por fe, orando al Señor. Para mí no era fácil, ¿no? Porque no tenía mucha confianza en Dios. Aunque oraba al Señor, pero Dios me iba a responder o no. Pero pasando tiempo, ya podía darme cuenta que después de recibir la salvación, siempre Dios me daba bendición. Hasta hoy ya está cuidando. Dios me acompaña. Dios está bendiciendo. Igual manera, ustedes, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, si en sus corazones se tuviera un deseo de transformar como siervo de Dios, aunque no tiene como posición como pastor, pero puede ser hermano que pueda servir al Señor, también pueda predicar el Evangelio, pueda ayudar a la iglesia, a los siervos, con toda la manera puede servir al Señor. Es necesario, porque Dios está llamando a cada uno. Dios quiere usar sus vidas. Hoy en día hay problemas entre los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, hoy en día, hay mucha cosa que pueda integrar sus corazones rápidamente. ¿En dónde? Llevando su celular, mirando aplicación de fuego, inmediatamente no puedes dejar aplicación. No usa solamente por teléfono para llamar, conversar, sino que va metiendo cada momento. Y luego en computadora está investigando, navegando. No es justo que está buscando alguna cosa. Por eso está siendo como vicioso de fuego de video, droga, etc. Por eso nosotros no estamos ofreciendo enseñanza del idioma, como coreano, inglés, otra cosa, muchas cosas. ¿Por qué? Los jóvenes, si cuando integra su corazón, invirtiendo su tiempo para aprender idioma, ya será diferente. ¿Por qué? Aunque anteriormente tenía un deseo de jugar, solamente jugar juego de video, pero integrando para saber idioma inglés, coreano, se salva. Es decir, que
puede apartarse de su visión. Por eso hoy en día, ¿no?, estoy dando una oportunidad, una enseñanza gratuita. Por eso hasta hoy ya están conectando en mi WhatsApp durante una semana como 600 jóvenes del mundo, ¿no? 600 jóvenes. Cada momento estoy enviando texto, grabación, información, todo el día. Yo no soy vicioso de texto, sino que para salvar a ellas. Porque yo tengo que invertir tiempo para atender, ¿no? Por fin, en esta tarde, 3 personas contactaron en mi WhatsApp que me envió grabación de pronunciación de coreano. 2 personas de República Dominicana y también una de Panamá. Y escuchando la presentación, pronunciación, es muy exacta. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¿Cómo aprende? Exactamente. Por esa razón, yo tengo interés publicar 2 cosas, el Evangelio, el idioma coreano, porque aprendiendo coreano ya tendrá oportunidad y posibilidad de conectar con nosotros. Conectando con nosotros siempre va a escuchar la palabra de Dios, también educación e intelecto por medio de IYF. Significa que ser humano se puede cambiar fácilmente. Levi, sígueme. Ya, en vez de nombre de Levi, hay otro, ¿no? Segundo Levi como Fausto, González, Paula, Bárbara, Joama. Hay muchos. Segundo, tercero, 500, ya. Significa que nosotros podemos llamar a los hombres para que Dios utilice sus vidas. Sígueme. Él siguió. Es muy importante. ¿Quién tiene corazón simple? ¿Quién tiene corazón quebrantado? Porque siendo como publicano, creo que estaba dañado su corazón, ¿no? ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir solamente por la ganancia de dinero? Recibiendo mucha molestia, insulto, escupido. Entonces, ¿cómo yo puedo aguantar este tiempo? No, pero no hay salida. Lo mismo, ¿no? Hoy en día entre muchos jóvenes no hay salida. No hay buen programa sano para desarrollar. Sí, uno que sepa idioma coreano también podrá tener oportunidad de avanzar, leer libros de coreano y también un día puede visitar a Corea del Sur por apoyo de nosotros. Significa que el ser humano ya tiene oportunidad de cambiar sus vidas. Así nosotros estamos ofreciendo, así estamos trabajando. Por esa razón, nuestra misión está teniendo mucho contacto de los adolescentes jóvenes. Una estrategia que nosotros ya contactamos muchos jóvenes, con toda la manera. Miren, 600 jóvenes, no sé muy bien de dónde. De Sudamérica, los que hablan español. Cualquiera. Aunque ellos no tienen interés de aprender la Biblia, no importa, ¿no? De primero, tiene que aprender idioma coreano. Cuando avanza muy bien hablando coreano, tal vez puede escuchar predicación en el idioma coreano. Tal vez también puede ser como traductor para traducir coreano. Significa que hay mucha manera.
Hay mucha manera de salvar a los jóvenes, a las almas. Sí, solamente nosotros tenemos que accionar por la guía del siervo de Dios y por la gracia de Dios. El día de hoy, así nosotros compartimos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos unir en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver que el corazón de Mateo estaba teniendo corazón quebrantado. Corazón muy simple, que acepta la palabra de Jesucristo. Cuando le dijo, sígueme, le siguió. Cuando nosotros tuviéramos este corazón, como el corazón de Leví, nosotros también podemos cambiar nuestra vida fácilmente. También nosotros podemos recibir mucha bendición. Espero que nos acompañe, nos ayude, para que nosotros seamos bendecidos más que ahora. También nosotros queremos contactar muchos jóvenes, adolescentes, porque en este siglo hay muchos programas peligrosos para que sean fracasados de ellos. Pero nosotros tenemos muchos programas, y programas sanos. Nosotros queremos presentar ante los jóvenes adolescentes. Gracias, Señor, por enviar muchos hermanos y pastores en este momento. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon,
También discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Parr y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Parr, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxo Parr para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxo Parr comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxo Parr. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxo Parr a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxo Parr a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxo Parr y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxo Parr y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxo Parr explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxo Parr se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxo Parr y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxo Parr testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad.
el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Por la gracia del Señor, hoy tenemos la clase con el libro Génesis. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 35. Nosotros estamos compartiendo sobre los hijos de Jacob.
Lea tuvo 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Luego Raquel entregó su sierva Bilha a su marido Jacob. Ahí Bilha tuvo 2 hijos para Raquel, Dan y Neftali. Luego Lea también entregó su sierva Silpa a su marido Jacob. Ahí Lea tuvo 2 hijos a través de Silpa, Gad y Aser. Luego Dios tuvo misericordia de Lea. Lea tuvo 2 hijos también, que se llama quinto Isaacar. Luego, 6º hijo de Lea, Zabulón. Y luego Raquel también tuvo por fin su hijo, que se llama José. Añadir, ¿sí? Que Dios me añade más hijos. Después de José, ahí viene Benjamín, recién en el capítulo 35. Vamos a ver el nacimiento de Benjamín, capítulo 5, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Raquel, por la gracia del Señor, tuvo otro hijo más, pero se complicó el parto. Hubo trabajo en su parto. Por eso, después de dar a luz, murió Raquel. Antes de morir, Raquel, viendo a su hijo, le nombró Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Raquel, la verdad que ella durante toda la vida pensaba por sí misma, no más, carnalmente. Ella sin pensar en la voluntad de Dios, solamente pensando en su propio bien, como que ella estaba por morir, ella estaba triste. Por eso, según su situación, nomás ella le puso su nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, viendo a su hijo, le llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Bien diferente, ¿no? Raquel, solamente por su situación le puso, por su sentimiento, le puso el nombre Benoni. Pero Jacob, por la fe, le puso su nombre Benjamín, hijo de la mano derecha. Eso es el corazón, eso es la fe que tiene cada uno delante de Dios. Jacob
ya había creído en la promesa de Dios. Jacob sabía que Dios iba a bendecirle a él, a todos sus hijos. Entonces, Benjamín no podía ser hijo de tristeza Benoni, sino hijo de la mano derecha, hijo de esperanza, hijo de confianza. Sí. Jacob, por la fe, le puso su nombre, Benjamín. En aquella época ponía el nombre según la situación del momento del parto, ¿no? Y por eso Isaac, ¿qué significa? La risa. Cuando concibió Isaac, Abraham y Sara, ellos sonrieron, porque no era algo creíble, ¿no? No era algo normal tampoco. Por eso le pusieron el nombre Isaac. La risa. ¿Sí? Bueno, el nombre, digamos, llamar una persona o una situación es muy, muy importante. Raquel, según su situación, le nombró Jacob por la fe en la palabra de Dios. Como Jacob le puso el nombre Benjamín, de verdad, toda la familia de Jacob y sus hijos pudieron recibir la salvación del gran hambre. ¿Cómo? A través de Benjamín. José, cuando estaba como gobernador de Egipto, 10 hermanos, 10 hijos de Jacob se fueron a Egipto queriendo comprar el alimento. En Egipto, por la sabiduría de José, ya prepararon con anticipación. Por eso en Egipto había bastante alimentos reservados. Bueno, los 10 hijos de Jacob se fueron. Y luego José les dijo a ellos: regresarán ustedes con el último hijo, con el otro hermano. Benjamín se quedó con Jacob. José después recibió a sus hermanos por causa de Benjamín. José quería verle tanto a Benjamín, su hermanito, ¿no? De la misma madre. Los 10 hermanos mayores, ellos querían matarle a José. Ellos por fin vendieron como un esclavo su hermano José. José, si no fuese por Benjamín, no iba a recibir a sus hermanos mayores. Pero por medio de Benjamín, ellos fueron recibidos, también recibieron bastante alimentos. Por medio de Benjamín, Jacob también pudo llegar a Egipto. Si no, no iba a ir. A través de Benjamín, Jacob y todos sus hijos recibieron la salvación del gran hambre de aquella época. Benjamín no fue hijo de tristeza, sino
hijo de la mano derecha, obviamente, como Jacob le llamó. Por eso es importante llamar a una situación, a una persona por la fe. Que no llamen por la situación, sino por la fe. Nosotros también podemos ver que Benjamín es el símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? José, ¿cómo aceptó a sus hermanos mayores por causa de Benjamín? Por medio de Benjamín, digo. Dios, ¿cómo nos acepta a nosotros? Nos acepta a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros sin Cristo no podemos presentarnos ante Dios. Sin Cristo recibiremos la maldición no más. Pero Dios nos dio Jesucristo. Dios nos permitió Jesucristo. Por eso nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Dios así nos muestra a nosotros. Nuestra realidad es Benoni, nuestra carne, nuestra obra, nuestra situación. Pero Dios ya nos dio otro nombre, Benjamín, hijo de la mano derecha. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Después de nosotros encontrar con Jesucristo, nuestra vida se cambió en total. Sí, así es. En mi caso, también. Antes de conocer Jesucristo, en mi vida había tristeza, rencor, miedo, preocupaciones, nada más. Después de conocer Jesucristo, después de que Jesucristo nació en mi corazón, se cambió mi vida como Benjamín, hijo de la mano derecha. Así Dios me bendijo, Dios me dio mucha esperanza, mucha fuerza para seguir adelante. Hasta ahora sigo adelante por la gracia del Señor Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra como Benjamín. Nosotros, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Por nuestro comportamiento bueno y lindo, o por la oración nuestra, o por el sacrificio nuestro, o por algún esfuerzo, o en ninguna manera. Sin Cristo, nosotros no podemos presentarnos ante el Señor. Por eso Dios nos preparó Jesucristo. Los hijos, los hermanos mayores de José, ellos no hicieron nada bueno. Pero José aceptó por medio de Benjamín. Así es. Dios, si nos mira a nosotros en Cristo, no podremos menos que recibir la maldición, la destrucción, el juicio, no más. Pero, si nos presentamos ante el Señor por medio de Jesucristo, ya totalmente todo se cambia.
al pasar por Jesucristo, ¿cómo es? Dios nos acepta como justos, como santos. Sin Cristo somos malditos, pecadores, obviamente, sin Cristo. Sin Cristo somos desastres, naturalmente. Pero al pasar por Jesucristo, entre Dios y nosotros, ahí está Jesucristo en el medio, como mediador. Entre José y sus hermanos mayores que le querían matar y vendieron como esclavo, entre ellos, ahí está Benjamín. Por medio de Benjamín, José se olvidó de todo y aceptó a sus hermanos mayores y les abrazó también. Sí. Entre Dios y nosotros también. Sin Cristo, nosotros no tenemos esperanza. Sin Cristo, no podemos menos que recibir la destrucción y la maldición, no más. Pero Dios nos envió Jesucristo por el amor, porque Dios nos ama tanto a nosotros. Entonces, al pasar por Jesucristo, toda la maldad nuestra, toda la suciedad nuestra, se convierte a la justicia. Qué maravilloso, ¿no? Por medio de Jesucristo. Sin Cristo somos pecadores, con Cristo somos justos. Sin Cristo somos desastres. Con Cristo somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, que Dios ama tanto a nosotros. Yo anteriormente procuraba para poder estar bien delante de Dios, queriendo cambiar mi actitud, mi situación, mi comportamiento, buscando en mí mismo cómo yo podría agradarle a Dios y recibir la bendición. Yo estaba mirándome a mí, buscando la solución en mí, procurando, luchando. En ese momento no pude menos que recibir fracasos, dificultades. Pero después de sufrir tanto, yo me di cuenta que Dios no le interesa fuera de Jesucristo. Solamente Dios acepta a Jesucristo. Sin Cristo no me queda ninguna esperanza ni salida. Yo tengo que presentarme delante de Dios a través de Jesucristo, apoyándome en Cristo. Después de que yo conocí a Jesucristo y creí, yo pude tener libertad delante de Dios. Yo pude tener la certeza de que Dios me ama, de que Dios me acepta, Dios me quiere, me protege, me cuida, me da todo lo mejor. Yo pude llevar la vida diferente por la fe en Jesucristo. Dios no nos mira a nosotros. Dios, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, lo mejor, lo más lindo, lo más precioso, Dios no acepta. Nunca, jamás. Dios no acepta.
Dios solamente acepta Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, Dios no puede aceptar nada de nada. Dios por eso preparó Jesucristo, envió Jesucristo en semejanza de la carne del pecado y condenó al pecado en su carne. Así Jesucristo pagó la paga del pecado por su propia sangre y dijo: consumado es. Amados, ustedes no miren a sí mismos, porque Dios no tiene interés de lo que tienen ustedes, de lo que hacen ustedes, sino solamente Dios acepta a Jesucristo. Entonces, los que están en Cristo Jesús, los que se apoyan en Jesucristo, ellos serán aceptados también, por supuesto. Dios nos mira así. Así Dios está abierto. Jesucristo ya derramó toda su sangre, ya dejó abierto el camino. Dios está abierto y trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema entre Dios y nosotros. Por la fe en Jesucristo, podemos caminar por ese camino abierto y vivo y tener comunión con Dios libremente y esperar a Dios también. Entonces, los que no entran por ahí, porque por su incredulidad, por sus pensamientos. Dios no me va a aceptar, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a ayudar, yo estoy solo, yo estoy fracasado, estoy sufriendo, estoy así. Por sus pensamientos, muchos están engañados, encerrados de balde. Falta entrar nomás, falta caminar nomás delante de Dios por la fe en Jesucristo. Pero los que no creen en Jesucristo, procurando, esforzándose, buscando la solución en sí mismo, se decepcionan. No puedo, no tengo esperanza, no sé qué hacer. Así es. Dios ya preparó Jesucristo, sabiendo que nosotros no podemos hacer ningún bien. Por el amor, Dios no nos espera que nosotros hagamos algo lindo y bueno, sino a través de Jesucristo dejó abierto el camino. Entonces nosotros en cualquier momento, por la fe en Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por la fe nosotros ya, por la fe en Jesucristo, somos justos. Somos nueva criatura. Sí. Santificados somos también. Dios nos hizo perfecto con una sola ofrenda. También somos perfectos. Entonces, nosotros, sin importar nuestra situación, podemos acercarnos a Dios y esperar a Dios. No hace falta usar la manera humana para poder estar bien y para poder recibir la ayuda de Dios y la bendición, sino Jesucristo es suficiente. Cuando uno pone anteojos del color rojo,
todo el mundo se ve rojo, ¿verdad? Si su anteojo tiene color de azul, todo el mundo se ve azul. Dios tiene su anteojo llamado Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos mira a nosotros. Entonces, ¿cómo nos mira? Nos mira como justos, como santos y perfectos. Eso es el corazón del Señor. Sin Cristo, si nos mira, Dios nos va a mirar como malditos, dignos de morir. Pero en el medio está Jesucristo, como anteojos de color. Por eso Dios ya no nos ve, no puede vernos en la vida nuestra la maldad, ni la suciedad, ni la corrupción, sino Dios nos mira como justos, santificados, perfectos, dice el Señor, por medio de Jesucristo. Ustedes no piensen en presentarse ante Dios por sus obras excelentes o buenas. Por favor, eso es una tontería. Sino, quédense tranquilos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo que Jesucristo logró para todos nosotros. Dios nos dio Benjamín, quien es Jesucristo. Así nosotros podemos estar delante de Dios sin ningún problema. También, como que Jesucristo ya está con nosotros. Benoni no está, Benjamín no más. Cuando ustedes vean algunas situaciones negativas o difíciles, que no nombren como Benoni, sino Benjamín. Benoni no existe, Benjamín sí. Toda la situación, todo lo que sucede, todo nuestro ser es Benjamín. Así Dios nos llama. Por la fe nosotros también vamos a llamar Benjamín. Dios está con nosotros. Entonces, viene una situación difícil, ya no es Benoni, sino Benjamín, hijo de la mano derecha. A través de esta dificultad, Dios va a recibir la gloria, nos va a mostrar la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Es para el bien, es de esperanza. Vamos a nombrar Benjamín. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente CLF, el pastor Yonguk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga,
la ministra de religión de Zambia, Godfrey Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. He has healed nails. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, He resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico del pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrey Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema "El verdadero evangelio y la vida de fe". Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So
we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera, la verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio del perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Vamos a seguir compartiendo sobre Jacob. Jacob usó muchas veces su manera humana, ¿sí? Como él propuso su idea para trabajar por 7 años para recibir Rebeca como para recibir a Raquel como su mujer. Él utilizó esa manera. Y también cuando vinieron los ganados, y las ovejas, las cabras, Jacob ahí tomó las varas verdes de álamo, de avellano, de castaño y descortezó, y en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, puso delante del ganado cuando venía para tomar el agua. ¿Y por qué él tenía que hacer eso? Y él pensó que eso le ayudaba, lo que él hacía. Porque usaba constantemente Jacob su manera humana, su astucia. Él procuraba a través de estos tratamientos. Él pensó que eso resultaba bien y a través de eso él avanzaba la vida. Pero la verdad que eso no tenía nada que ver con lo que lograba Jacob. Dios, para cumplir la promesa que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, Dios le bendecía a Jacob, le cuidaba, le permitía más abundancia y también la riqueza le permitía encontrar sus mujeres también le permitió
varios hijos, hasta ahí tenía 11 hijos, ¿no? Todo esto fue por la voluntad de Dios, que Dios tenía hacia Jacob, hacia su descendiente Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jacob tenía que usar su manera humana? Porque él no lo sabía, no lo entendía muy bien. ¿Por qué? Él no tenía interés de la voluntad de Dios tanto, porque él podía hacer. Él pensó que era capaz, inteligente, prudente, sabio, y él podía moverse y podía lograr muchas cosas por su procuración, por su esfuerzo también. Por eso él, mientras que él tenía su manera que él confiaba, él quería usar nomás su manera, quería moverse así. Él no prestaba atención ante la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Cómo Dios va a trabajar? ¿En qué está el deseo de Dios? Él no le interesaba. Solo él seguía su idea, su razón, su manera, su cálculo. Es bastante gracioso, ¿no? Y cuando las ovejas y las cabras miran y esas varas que preparó y puso Jacob pueden concebir sus crías de mancha, de color negro. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero Jacob se esforzaba tanto para lograr, queriendo ganar más ganados, ¿no? Queriendo tener más ganados. Él estaba muy ocupado y con mucho gusto hacía esas obras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él se dio cuenta que todas estas obras y maneras eran inútiles. Un día Dios le mostró a él diciendo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Eso qué quiere decir? No fue por las varas que puso Jacob delante de las ovejas y cabras, sino Dios hizo a cubrir los machos a las hembras. Jacob vio que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo todos los pintados, listados, abigarrados pueden cubrir a las hembras? ¿Quién maneja eso? ¿Quién? Dios. Para darle más ganado a Jacob. Como que Labán no le daba nada a Jacob, Jehová lo vio y pensó en el bien de Jacob. Después de que Labán decidió a entregarle a Jacob todos los listados, pintados, abigarrados, Dios hizo a cubrir los machos a hembras. Todos los machos en aquel momento listados, pintados, abigarrados. Fue Dios. Jacob, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía buscar los machos listados, pintados, abigarrados y hacer cubrir a las... Eso no puede hacer Jacob mismo. Lo que hizo Jacob era poner las varas. Dios estaba trabajando fielmente en la vida de Jacob.
Jacob, después de que llegó a conocer bien la obra de Dios que obraba en la vida de Jacob para cumplir la promesa que Dios le prometió. Dios era fiel de su promesa. Dios estaba trabajando fielmente para cumplir su voluntad en la vida de Jacob. Jacob ya no necesitaba usar más su manera. Ahí Jacob se dio cuenta que todo lo que hacía Jacob era inútil. Su manera, su astucia, su esfuerzo, su procuración, todos eran inútiles. Entonces, todo lo que lograba Jacob y encontraba en su vida era por la guía de Dios, por la voluntad de Dios, por la ayuda de Dios. Desde que Jacob se dio cuenta de esa realidad, él también pudo dejar sus maneras. ¿Por qué yo entonces hice tantas cosas de balde? Desde ahí Jacob pudo prestar atención ante la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Jacob, al recibir la promesa de Dios, al conocer la voluntad de Dios, pudo descansar. Eso Dios va a cumplir. Eso Dios va a lograr sí o sí. No por mi astucia, ni por mi esfuerzo, ni por mi manera, ni por mi obra tampoco, sino Dios trabaja según su voluntad. Dios mismo cumple su palabra. Por eso desde aquel momento Jacob también pudo descansar delante de Dios, ante la promesa que Dios prometió. Mientras tanto, el corazón de Jacob estaba lleno de su deseo, lleno de su manera, lleno de su cálculo también. Pero desde que Jacob dejó su manera, se cambió su vida. Pudo descansar, pudo trabajar tranquilamente delante de Dios y esperar a Dios también. No solamente en la vida de Jacob se manifiestan las maneras, las astucias, cálculos, deseos carnales, sino en el corazón nuestro también. En el corazón nuestro también se manifiestan deseo carnal, la manera humana, la astucia también. Mientras que estas cosas se manifiestan, uno no puede tener el corazón puro, sincero delante de Dios. Como que Jacob hizo muchas cosas tonterías. Cuando nuestro corazón está lleno de nuestras maneras, de nuestro deseo, no puede menos que dar las cosas injustas, sucias, corrompidas también. Así es el corazón nuestro. Entonces, vamos a pensar un poco cómo nosotros, sobre nuestro corazón, cómo es. Vamos a pensar un poco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar de lo bueno? ¿Cómo nosotros podríamos dar fruto bueno? Es imposible por nosotros. Con este corazón nosotros, si pensamos en cosas lindas, hermosas, ¿eso sería lindos frutos, lindos pensamientos? No puede ser. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todo lo que salen entonces de nuestro corazón son suciedades, engañosos, cosas perversas.
Sí. Así son todos los que salen del corazón nuestro. Del corazón nuestro no puede salir un pensamiento positivo o un pensamiento puro, limpio, santo. Eso no puede haber. Como que Jacob hacía su manera humana y astucia también. Así estaba lleno su corazón. Así mismo. Nuestro corazón, así es. Nuestro corazón natural, que fue formado a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo lo que sale del corazón nuestro, buscando nuestro bien, queriendo ganar algo más, queriendo lograr su deseo, su voluntad, todo lo que sale del corazón nuestro y lo que hace cada uno es la tontería, lo que hizo Jacob. Entonces, mientras que cada uno sigue su pensamiento, su razón y su deseo, no puede prestar atención ante la voluntad de Dios, ni tampoco puede aceptar la palabra de Dios, tampoco. Entonces, ¿cuándo uno puede entonces aceptar la palabra de Dios? ¿Cuándo uno podría tener entonces el corazón puro, sano delante de Dios? Ese corazón no es nuestro corazón. Quiere decir que es imposible. Sino, el corazón de Jesucristo, el Espíritu Santo es el corazón puro y sano y santo también. Por eso, Dios quiere, en el corazón nuestro, Dios quiere echar nuestro corazón y poner el corazón de Dios. Cuando la voluntad de Dios ocupó el corazón de Jacob, ahí Jacob pudo llevar la vida diferente. En la vida nuestra también. Mientras que nuestro deseo se manifiesta, nuestro pensamiento, nuestro cálculo, nuestra manera, nuestra razón, Dios no puede trabajar. Pero cuando nuestra manera, nuestro deseo, nuestro cálculo se quedan quebrantados, derrumbados, cada uno reconociendo que todos esos son inútiles, desde ahí, la palabra de Dios puede trabajar. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Lo que sale de nosotros, así es. Lo malo, lo sucio. Entonces, ¿de dónde sale entonces lo bueno? Solamente del árbol bueno. Solamente del Espíritu Santo puede salir lo bueno, lo puro, lo sano, lo limpio. Estos son frutos de Jesucristo. No sale eso de los seres humanos. Eso no puede, estos frutos buenos no pueden salir de nosotros, sino de Cristo. De Cristo. Por eso cada uno tiene que aceptar a Jesucristo sí o sí. Por eso cada uno debe recibir el Espíritu Santo sí o sí. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar en el corazón nuestro? ¿Cómo nosotros podemos recibir entonces el Espíritu Santo y Jesucristo en el corazón nuestro? Donde hay el pecado, el Espíritu Santo no puede morar. Por eso es importante recibir el perdón del pecado. Cuando
uno recibe el perdón eterno del pecado, cuando se queda sin pecado, sin mancha, ahí recién el Espíritu Santo puede trabajar. Ahí recién Jesucristo puede trabajar en ese corazón. Por eso cada uno sí o sí tiene que recibir la salvación del pecado. Este punto es número 1 en la vida de fe. Hay muchos que quieren ver las obras de Dios, experimentar los milagros y quieren recibir la abundancia y las bendiciones, pero eso no tiene, así no se puede. Al recibir la salvación del pecado, al recibir el perdón eterno del pecado, desde ese momento el Espíritu Santo se manifiesta en el corazón de esa persona. De lo que sale del Espíritu Santo, lo que sale de Jesucristo, esto es lo bueno, lo limpio, lo sagrado. Así es. Jacob, después de darse cuenta que todos eran inútiles, sus maneras, sus cálculos, sus astucias también, ahí él pudo dejar y aceptar la voluntad de Dios y descansar en la voluntad de Dios. Así es. Mientras que nosotros confiamos en nuestras obras y nuestros esfuerzos y tratamos de lograr y mejorar, no podemos pensar bien ni aceptar Jesucristo. Pero cuando cada uno se da cuenta que eso es inútil, haga lo que haga yo, con eso no puedo agradarle a Dios. Eso no sirve para nada. Ahí recién, cuando se quebranta el corazón y su cálculo, su pensamiento de cada uno, ahí recién puede pensar. Ahí puede prestar atención y aceptar la voluntad de Dios, que es el perdón eterno del pecado. Entonces, desde que cada uno recibe la salvación del pecado, ¿qué es lo que sucede? Ya en el corazón de esa persona, su deseo, su plan, su cálculo, ya no tienen fuerza, sino el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo le da el corazón nuevo. Jesucristo le da nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas ideas. ¿Sí? Lo que sale desde Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en el corazón nuestro, eso es lo bueno. De parte de nosotros no puede salir ninguno frutos buenos, sino solo de Jesucristo. Jesucristo. Por eso, nosotros tenemos que ordenar bien este punto. Todo lo que hacemos nosotros, como lo que hizo Jacob, es manera humana, que es inútil, que es injusto, insignificante también. Así es. Sea lo que sale de nosotros. Así es. Si cada uno sigue su pensamiento, su razón, no puede menos que fracasar. No puede menos que perder su tiempo, sus bienes también, su vida. La voluntad de Dios, la promesa de Dios. Ahí está la verdad. El que acepta a Jesucristo, desde ahí Jesucristo trabaja en la vida de esa persona.
dándole el corazón nuevo, dándole los pensamientos nuevos también. Así se cambia la vida de cada uno. Jacob, desde que se dio cuenta que la palabra de Dios estaba trabajando en su vida, Dios se manifestaba en la vida de Jacob, conforme su voluntad de Dios. Ahí Jacob pudo descansar delante de Dios. Así es. Vamos a separar en el corazón nuestro lo que hacemos nosotros, lo que hace Jesucristo. Lo que hacemos nosotros es tontería y locura. Es inútil, es insignificante también. Dios nos ama y trabaja en la vida nuestra. Por eso Dios nos dio el perdón eterno del pecado a través de Jesucristo. Dios a través de Jesucristo nos dio la vida nueva. Amados, si ustedes siguen sus pensamientos, sus deseos, sus cálculos, no podrán menos que sufrir de balde. Por eso Dios en la vida nuestra quiere quebrar nuestras maneras, nuestros pensamientos, totalmente. Luego, Señor nos dio ya Jesucristo, el Espíritu Santo. Desde ahí Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos muestra su voluntad, nos da sus pensamientos nuevos, sanos, limpios y buenos también. No sigan sus deseos, sus maneras, sus pensamientos, sino que presten atención. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros? Desde que yo recibí la salvación del pecado, yo vi que Dios trabajaba fielmente todo el trabajo por el Evangelio. En todas las cosas por el Evangelio, Dios trabajaba con mucho gusto. Desde pequeño yo vi cómo Dios trabajaba en la iglesia, por el campamento, por el seminario, por la conferencia, por la construcción, por el envío de ministros, por todos los trabajos que organizaba la iglesia por el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Con mucho gusto Dios trabajaba, se manifestaba. Así es. Ahí está la clave. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra en este siglo? Dios tanto quiere anunciar el Evangelio. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el camino de Dios. Cada uno tiene que recibir la salvación del pecado, sí o sí. Si ya recibió la salvación, Dios quiere utilizar la vida nuestra para anunciar esta verdad a los demás que aún no saben. La misión Buenas Nuevas, Pastor Oxupac, todo el tiempo piensa en eso. ¿Cómo podríamos nosotros predicar más abiertamente para más personas? Eso es lo que piensa. Por eso hasta ahora organizó muchas actividades, sobre todo en este tiempo, por causa de la pandemia de COVID-19. Pastor Oxupac organizó varias actividades online.
como que por online no hay límite de alcance. Muchas personas, 1.000 millones de personas estaban dentro de la cobertura para cuando organizamos nosotros la conferencia online. Todo esto era increíble, es increíble, pero Dios organizó y trabajó y ayudó. En Paraguay también estamos avanzando nosotros. Este proyecto de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, también el canal GBS Paraguay. Humanamente es imposible, se ve imposible, pero estamos avanzando. Yo veo que Dios nos ayuda y nos abre el camino. Y se va a cumplir también, se va a cumplir. Canal GBS Paraguay por el momento transmite por YouTube y Facebook nomás. Pero muy pronto, a través del cable también, va a transmitir los mensajes del pastor Osupac, de los demás pastores, para cubrir todo este territorio de Paraguay por el Evangelio. ¿Por qué Dios nos ayuda? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es la voluntad de Dios. Por eso Dios le bendijo y le cuidó a Abraham, a Isaac, a Jacob también, por el simiente llamado Jesucristo. Jesucristo tenía que nacer. Por eso Dios no pudo menos que bendecirle a Jacob. Entonces en esta época, para anunciar lo que hizo Jesucristo, para anunciar el perdón eterno del pecado, Dios trabaja. Ahí está todo el interés de Dios, todo el enfoque de Dios también. Ahí está la voluntad de Dios, que Dios quiere hacer tanto. Ahí vamos a acompañar. Entonces nosotros mismos podremos ver la obra de Dios en la vida nuestra también. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.